¿Y si te dijera que la figura más importante en la vida de Jesús no fue ninguno de los 12 apóstoles, sino una mujer cuya historia fue deliberadamente borrada de la historia? ¿Y si esa mujer no fue María Magdalena como muchos sospechan, sino alguien mucho más cercano, mucho más íntimo, una hermana de sangre? ¿Qué pasaría si todo lo que sabes sobre la Sagrada Familia fue cuidadosamente manipulado para ocultar una verdad tan profunda, tan humana, que amenazaba con derrumbar los cimientos mismos de la iglesia que se estaba construyendo? Si alguna vez has sentido un vacío en la historia oficial que te contaron, si has tenido dudas que te daba miedo expresar en voz alta, si has sentido que falta una pieza clave en el rompecabezas de tu fe, quiero que sepas que no estás loco. No es tu culpa. Estabas sintiendo el eco de una verdad prohibida, una historia que fue violentamente censurada y enterrada bajo 2000 años de dogma y control. Hoy vamos a desenterrar ese secreto. Juntos, vamos a embarcarnos en un viaje a través de los textos que la Iglesia no quiso que leyeras. Vamos a examinar la evidencia que ha estado oculta a plena vista y vamos a confrontar la pregunta más explosiva de todas. ¿Tuvo Jesús una hermana secreta? Y es su historia la clave para una nueva revelación espiritual. Te hago una promesa. Si te quedas hasta el final de este video, no solo descubrirás la respuesta a este misterio, entenderás por qué esta verdad fue considerada tan peligrosa y cómo el simple hecho de conocerla puede ser la llave que tu alma siempre ha estado buscando para liberarse del miedo, la culpa y las cadenas de una fe que te fue impuesta. Esto no es solo historia, es tu despertar. Antes de que empecemos este viaje, quiero que hagas una declaración de intenciones, un acto espiritual. Comenta ahora mismo aquí abajo: quiero saber la verdad sin filtros. No lo hagas por mí ni por el algoritmo de esta plataforma. Hazlo por tu alma. Es tu manera de decirle al universo que estás listo para escuchar. Si estas preguntas ya están removiendo algo dentro de ti, deja tu me gusta, que sea la primera señal de que tu corazón está abierto a lo que está por revelarse. Y finalmente, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Pero no lo hagas por este canal. Hazlo por tu propio camino de despertar, porque esta es solo la primera puerta que vamos a abrir juntos. Y créeme, no querrás perderte la próxima revelación. Y si te dijera que la prueba más grande sobre la familia de Jesús, esa verdad que muchos creen oculta en algún texto prohibido y polvoriento, ¿ha estado todo este tiempo en el libro que la propia Iglesia validó? Abróchate el cinturón, porque vamos a desmantelar uno de los secretos mejor guardados, no porque estuviera escondido, sino porque nos enseñaron a no verlo. Imagina la escena. Jesús vuelve a su pueblo, Nazaret. No lo reciben con alfombras rojas, sino con el murmullo, el codazo y la desconfianza de quienes lo vieron crecer. Y en medio de ese escepticismo, la gente, en su intento por rebajarlo, por recordarle que no era más que uno de ellos, suelta la bomba. Mateo 13, Marcos 6, ahí está en blanco y negro. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Léelo de nuevo. No es un texto apócrifo, no es una revelación gnóstica. Es la gente de su propio pueblo, sus vecinos, testificando sin querer una verdad familiar, una verdad humana, una verdad que más tarde se volvería increíblemente incómoda. Esta no es una teoría, es la evidencia. El primer velo de este misterio no se rasga en una cueva secreta, sino en las páginas que millones leen cada domingo, sin jamás hacerse la pregunta correcta. Y aquí es donde todo cambia, porque el verdadero secreto no es que Jesús tuviera hermanas. El verdadero secreto, la manipulación más profunda y dolorosa, es que la historia las borró por completo. Los hermanos tienen nombre: Jacobo, José, Simón, Judas. Son figuras, tienen identidad, existen. Pero las hermanas, todas sus hermanas. Una pluralidad anónima, sin rostro, sin voz, sin historia. ¿Por qué? ¿Crees que fue un simple descuido? No, para nada. Esto es un reflejo brutal de un sistema diseñado para silenciar lo femenino, para trazar el linaje y el poder solo a través del hombre. Son fantasmas en la propia historia familiar del hombre más influyente de la humanidad. Su existencia se admite, pero su identidad se censura.
Esta es la primera y más flagrante manipulación de la verdad. La pregunta que debes hacerte no es si Jesús tuvo una hermana, sino por qué te hicieron creer que era una idea prohibida, cuando la verdadera pregunta es, ¿quiénes eran ellas? ¿Y por qué la Iglesia sintió un terror tan profundo a darles un nombre, a permitir que su historia, su perspectiva, su propia revelación viera la luz del día? El misterio no está en un texto oculto, sino en el silencio ensordecedor que rodea a estas mujeres. Esto fue lo que la Iglesia nunca quiso que supieras. Este silenciamiento se convirtió en una necesidad teológica, la verdad de un Jesús con una familia completa, con hermanos y hermanas de sangre, chocaba frontalmente con un dogma que se construiría siglos después, la virginidad perpetua de María, y para proteger esa idea, la Iglesia tuvo que volverse una experta en contorsionismo interpretativo. De repente, la palabra griega adelphoi, que significa hermanos, ya no podía significar hermanos. ¡Qué locura! Se inventaron teorías para justificarlo. La primera, la de Jerónimo. No, en arameo no había palabra para primos, así que usaron hermanos. Pero es una excusa muy floja, porque el propio Nuevo Testamento usa la palabra griega específica para primo, anepsios, en otras partes. ¿Por qué no la usaron aquí? Luego vino otra teoría. Eran hermanastros, hijos de un matrimonio anterior de José, basada en textos apócrifos como el Protoevangelio de Santiago, un texto que la misma Iglesia después desestimó por considerarlo poco fiable. ¿Ves el juego? Se usa un texto apócrifo cuando conviene para tapar un hueco, pero se le llama herejía cuando no. Es una cortina de humo teológica, un debate diseñado para distraerte del sentido común, para alejarte de la lectura más simple y humana del texto. Un misterio fabricado para proteger un dogma, y el impacto de esta decisión en tu vida espiritual es inmenso. Al borrar a sus hermanas, al debatir hasta el absurdo la existencia de sus hermanos, nos entregaron un Jesús aislado, etéreo, casi inhumano, un ser divino que flotaba por encima de las relaciones terrenales, de las peleas entre hermanos, de las conversaciones con sus hermanas, del calor de un hogar normal. Crearon un ícono distante y solitario, y nos dijeron que esa era la santidad. Pero ¿y si la verdadera espiritualidad, la de Jesús, residía precisamente en su humanidad plena, en su conexión con su madre, sus hermanos y sus hermanas? Al negarle esa familia, te negaron a ti la posibilidad de verte reflejado en él de una forma más íntima, más real. Te vendieron la idea de que para ser espiritual tenías que desconectarte de lo terrenal, de lo familiar, de lo humano. Quizás todo el vacío que has sentido, toda esa culpa religiosa, nace de intentar conectar con una figura que fue deliberadamente despojada de su propia humanidad. Este despertar no es solo histórico, es profundamente personal. Si sientes que esta verdad resuena contigo, que te libera de un peso que no sabías que cargabas, comenta ahora: la verdad me hace libre. Hazlo por tu alma, que busca una conexión real. Así que aquí estamos, al final de este primer tramo, y la revelación es brutal. Las hermanas de Jesús no son un secreto, son un hecho bíblico, una verdad que fue deliberadamente silenciada y enterrada bajo capas y capas de dogma y debate. No necesitamos un evangelio prohibido para encontrarlas, solo el coraje para leer el texto oficial con los ojos abiertos, sin el filtro del miedo que nos impusieron durante siglos. Hemos visto cómo la propia Iglesia tuvo que retorcer el lenguaje para ocultar una realidad familiar sencilla. Pero si esto es lo que hicieron con los textos que ellos mismos canonizaron, con las escrituras que declararon sagradas, ¿qué no habrán hecho con los textos que sí prohibieron activamente? ¿Qué secretos indecibles, qué verdades sobre lo femenino y el poder espiritual de la mujer se esconden en esos evangelios apócrifos que la ortodoxia luchó con uñas y dientes por destruir? Porque lo que hemos descubierto hasta ahora es apenas el comienzo del secreto. Ahora, prepárate. Vamos a dejar atrás el mundo relativamente seguro de la Biblia canónica para sumergirnos en un universo que fue tan radical, tan distinto, que la Iglesia primitiva tuvo que declararlo prohibido y perseguir a sus seguidores. Este es el cosmos de los gnósticos. Para entender por qué lo femenino es tan crucial en sus textos,
primero debes entender su impactante revelación sobre la realidad misma. Olvida todo lo que te enseñaron. Los gnósticos creían que este mundo material, el universo que vemos, tocamos y sentimos, no es una creación divina y benevolente. Es una prisión, una imitación defectuosa, creada no por el Dios verdadero y último, sino por una entidad inferior, ignorante y a veces malévola, el demiurgo, un ser que muchos gnósticos identificaban con el mismísimo Dios del Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta de lo explosivo de esta idea? El Dios al que tantos rezaban era para ellos el carcelero. El verdadero Dios, la fuente, es una mónada incomprensible, remota, totalmente ajena a esta creación fallida. La salvación, por lo tanto, no se trata de redimir el pecado dentro de un mundo bueno, sino de escapar de esta cárcel material. Y Jesús, en esta visión, no es un cordero de sacrificio, sino un mensajero de ese otro reino, un portador de la verdad que viene a susurrarnos el secreto para volver a casa. El universo no nació de una orden masculina, nació de un anhelo femenino. En el corazón de este drama cósmico no hay un Dios masculino todopoderoso, sino una figura trágica, divina y femenina llamada Sofía, que en griego significa sabiduría. Esta es una de las verdades más profundas y ocultas del pensamiento gnóstico. Sofía es una emanación del Dios verdadero, un ser del pleroma, la plenitud divina, pero en su intenso y apasionado anhelo por conocer al Padre inalcanzable, actúa sin su contraparte masculina, y en ese desequilibrio cae. De su pasión y su ignorancia nace el demiurgo, y con él el universo material. Su historia, descrita en textos apócrifos como el Pistis Sophia, Fe y Sabiduría, es la historia de todos nosotros en microcosmos, una chispa divina, la tuya, la mía, atrapada en un mundo de materia y oscuridad, llena de arrepentimiento y anhelando ser rescatada. Sofía no es un personaje secundario, es el arquetipo del alma humana en su viaje espiritual. Su historia es una profecía de nuestro propio despertar. La existencia no es un plan perfecto, es la consecuencia de un error divino, un error femenino, y por lo tanto, la solución también debe tener un componente femenino. ¿Entiendes ahora por qué esta visión fue tan censurada? Devolvía el poder y el protagonismo de la creación a un principio femenino, y aquí es donde la mujer se convierte en la clave de todo. En un mundo dominado por la estructura rígida y jerárquica de la Iglesia proto-ortodoxa, donde el poder se consolidaba en manos de obispos y sacerdotes varones, ¿dónde podría florecer una verdad tan radical? La gnosis, este conocimiento salvador, no era una doctrina que se aprendía en un catecismo, era una revelación interior, una iluminación intuitiva y personal. Y por lo tanto, aquellos que estaban marginados por la estructura oficial, aquellos a quienes se les negaba la voz y la autoridad, especialmente las mujeres, se convirtieron en los receptores perfectos de esta enseñanza secreta. Los textos gnósticos no elevan a la mujer por una cuestión de política moderna, sino por una coherencia teológica aplastante. Si la verdad oficial predicada por hombres te mantiene en la prisión del demiurgo, entonces la verdadera revelación debe venir por un canal alternativo, un canal más puro, más intuitivo. Por eso, en estos evangelios prohibidos, vemos a las mujeres no solo como seguidoras, sino como las discípulas más avanzadas, las que hacen las preguntas más profundas, las que entienden el mensaje oculto de Jesús. El despertar espiritual para los gnósticos requería escuchar las voces que la religión oficial estaba tratando desesperadamente de acallar. Si esta visión de un Jesús liberador, y no un juez, enciende una chispa en tu interior, escribe en los comentarios: busco la gnosis. Declara tu intención de ir más allá de la historia que te contaron. Por lo tanto, el Jesús de estos textos apócrifos es una figura completamente distinta. No es el rey ni el juez que viene a establecer un reino terrenal o a castigar a los pecadores según una ley. Es un maestro espiritual, un guía iluminado cuya misión es despertar la chispa divina que yace dormida dentro de cada uno de nosotros. Él no pide fe ciega en su persona, sino que te invita a encontrar la verdad dentro de ti mismo. Sus enseñanzas más importantes
no se dan en sermones a las multitudes, sino en diálogos privados, en susurros, a un círculo íntimo de discípulos capaces de comprender un misterio más profundo. Este Jesús trae una gnosis, un conocimiento que te libera de la ignorancia, que es el verdadero pecado. Te dice, el reino no está en el cielo ni en la tierra, el reino está dentro de ti. Esta es la revelación que hace temblar a cualquier institución religiosa, porque te dice que no necesitas un sacerdote, ni un obispo, ni un edificio de piedra para conectar con Dios. El camino es directo, es interior, y esta idea, la de un poder espiritual autónomo, fue la herejía más grande de todas, la verdad que debía ser manipulada y extinguida a cualquier costo. Y en este universo de secretos cósmicos y verdades prohibidas, una figura femenina se alza por encima de todos los apóstoles. Una mujer que no solo escuchó la revelación, sino que la encarnó. Una discípula cuya comprensión del mensaje oculto de Jesús dejó en vergüenza a los discípulos varones. No era su hermana de sangre. Su conexión con él era algo mucho más íntimo, y para la Iglesia, infinitamente más peligroso. Y su nombre, como veremos, era María Magdalena. Entremos ahora en el corazón del misterio gnóstico, donde reside la figura que ha sido el epicentro de toda especulación, la mujer que la historia oficial intentó degradar y que los textos prohibidos elevaron a un estatus casi divino. Hablamos, por supuesto, de María Magdalena, y para entender su verdadero papel, tenemos que ir a uno de los evangelios apócrifos más reveladores y enigmáticos, el Evangelio de Felipe. Es aquí donde encontramos una frase, un fragmento rescatado del olvido que lo cambia todo. El texto dice, la compañera de Jesús es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los demás discípulos y solía besarla en la boca a menudo. La palabra clave aquí, la que ha desatado ríos de tinta y teorías, es compañera. En el copto original, koinonos, una palabra de una profundidad inmensa. No significa simplemente amiga, significa socia, consorte, partícipe. Es una palabra que implica una unión, una asociación del más alto nivel. Pudo ser una unión espiritual, una alianza mística, o sí, quizás hasta una unión marital. Pero hay una cosa que koinonos jamás podría significar: hermana. El secreto que este evangelio prohibido insinúa no es un lazo de sangre, sino un lazo de elección, una conexión tan profunda y visible que, como dice el mismo texto, provocaba los celos y la indignación del resto de los apóstoles. La batalla por el alma del cristianismo no se libró en un campo de batalla. Se libró en este diálogo. Esta tensión explota de la forma más dramática en otro texto increíble, el Evangelio de María Magdalena. Este evangelio, censurado y oculto por siglos, nos transporta a una escena cargada de emoción justo después de la partida de Jesús. Los apóstoles varones están devastados, llorando, paralizados por el miedo. ¿Cómo iremos a los gentiles y predicaremos el evangelio del reino? Si no tuvieron ninguna consideración con él, ¿cómo la tendrán con nosotros? Y es María quien se levanta, quien los consuela y les da fuerza. Pero no se detiene ahí. Ella comparte con ellos una revelación, enseñanzas secretas que Jesús le confió a ella en privado, en una visión. Y es en ese momento que la bomba estalla. Pedro, el apóstol sobre quien supuestamente se construiría la iglesia, la desafía con una rabia teñida de celos. ¿Es que el Salvador ha hablado en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Deberíamos cambiar de opinión y escucharla todos? ¿Realmente la ha preferido a nosotros? Esta no es una simple pregunta, es un grito de guerra. Es el choque frontal entre la autoridad institucional masculina de Pedro y la autoridad espiritual, carismática y femenina de María. La verdad que este texto revela es tan peligrosa que tuvo que ser borrada. El silencio terminó. La verdad acaba de salir a la luz. La defensa de María en esa escena crucial no viene de ella misma, sino de otro apóstol, Leví, quien se encara directamente con Pedro. Y sus palabras son una de las declaraciones teológicas más potentes de todo el cristianismo primitivo. Leví dice, Pedro, siempre has sido un exaltado. Veo que ahora estás contendiendo contra la mujer como hacen los adversarios.
Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú en verdad para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amaba más que a nosotros. Analiza esto. La amaba más porque la conocía mejor. Su estatus elevado no venía de un capricho, sino de su mérito espiritual, de su capacidad para recibir la gnosis, para entender la verdad oculta que los demás no captaban. Su autoridad no dependía del permiso de Pedro, ni de ninguna institución. Emanaba directamente de la fuente, del propio Jesús. Este evangelio es un manifiesto que valida una línea de sucesión espiritual basada en el despertar interior, no en el género, y al poner a una mujer como la portadora de esa legitimidad, estaba dinamitando desde dentro los cimientos de la iglesia patriarcal que se estaba empezando a construir. Si el coraje de esta mujer, borrada de la historia oficial, te inspira a buscar tu propia verdad sin miedo, escribe ahora mismo: yo también reclamo mi revelación. Que tu comentario sea un acto de poder espiritual, y este patrón no es un caso aislado. Se repite en otros textos apócrifos, como el ya mencionado Pistis Sophia. En este larguísimo y complejo diálogo entre Jesús y sus discípulos, María Magdalena es, sin lugar a dudas, la estudiante estrella. Mientras los demás a menudo callan o no entienden las profundas alegorías espirituales, ella interviene una y otra vez. Formula 39 de las 64 preguntas registradas en el texto, demostrando una sed insaciable y una capacidad de comprensión que asombra al propio Jesús, quien la elogia constantemente, llamándola la que tiene el corazón orientado al reino de los cielos, bendita más allá de todas las mujeres. La imagen que estos textos prohibidos pintan de ella es consistente y poderosa. No es la pecadora arrepentida que la Iglesia manipuló para disminuir su figura. Es la discípula principal, la filósofa, la teóloga, la que verdaderamente comprendió el núcleo del mensaje. La Iglesia no silenció a una pecadora, silenció a su más grande competidora intelectual y espiritual. La verdad no era un secreto de familia, era una amenaza de poder. Así que, después de examinar la evidencia de los textos que la propia Iglesia intentó destruir, el veredicto es claro e ineludible. María Magdalena fue la compañera, la apóstol de los apóstoles, la heredera espiritual de la revelación gnóstica de Jesús. Los gnósticos la usaron como su estandarte en una batalla teológica contra una iglesia que, sentían, estaba traicionando el mensaje original. La revelación que estos textos ocultaban era mucho más revolucionaria que un simple secreto familiar. Proponía un cristianismo con liderazgo femenino, basado en la experiencia directa y no en el dogma. Pero esta verdad, por supuesto, era una amenaza mortal para el nuevo orden que se estaba forjando en nombre de Cristo. Para consolidar su poder, la Iglesia naciente tuvo que tomar una decisión que cambiaría la historia para siempre. Tuvo que crear una lista de libros sagrados y una lista de libros malditos. Y entender cómo se forjó esa lista es entender la política que se esconde detrás de tu propia fe. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se decidió qué libros estarían en la Biblia y cuáles no? La historia que nos contaron es simple. Fue un proceso guiado por Dios. Pero la verdad, como siempre, es mucho más compleja, más humana y está manchada por la política y el poder. Para entender por qué evangelios como el de María Magdalena o el de Felipe fueron declarados prohibidos, primero debes deshacerte de una idea que nos implantaron desde niños, la de que siempre existió un único y verdadero cristianismo. Eso es falso. Los primeros siglos después de la muerte de Jesús fueron un hervidero de ideas, un mercado espiritual donde docenas de versiones diferentes del cristianismo competían por el corazón y la mente de la gente. Estaban los gnósticos con su revelación interior, los ebionitas que veían a Jesús como un profeta mortal, los marcionitas que decían que el Dios del Antiguo Testamento era un ser malvado. Cada grupo tenía sus propios textos, sus propios maestros y su propia verdad. La iglesia que conocemos hoy no nació como la única opción. Nació como la que ganó una brutal guerra de narrativas, una lucha a muerte por definir quién era realmente Jesús. No estaban buscando la verdad, estaban construyendo un muro. En medio de este caos de creencias, la facción que se autodenominó ortodoxa, que significa creencia correcta,
comenzó a diseñar un arma para consolidar su poder y aniquilar a la competencia, el canon del Nuevo Testamento. Y para decidir qué libros entraban y cuáles se quedaban fuera, establecieron una serie de filtros, de reglas que, en la práctica, eran una declaración de guerra política. El primer filtro era la apostolicidad. Fue escrito por un apóstol o alguien cercano a ellos. Esto eliminaba de un plumazo los textos gnósticos que fueron escritos más tarde. El segundo filtro, el más importante, era la ortodoxia. El texto se alinea con nuestra regla de fe, con la doctrina que nuestros obispos ya han decidido que es la verdad. Esto era un círculo vicioso. Solo aceptaban los textos que ya confirmaban lo que ellos creían. Y el tercer filtro era la catolicidad. ¿Es un texto universalmente aceptado por las iglesias de nuestra red de poder? Con estas reglas, el juego estaba amañado. La palabra apócrifo, que originalmente significaba secreto u oculto, fue manipulada, retorcida hasta convertirla en un sinónimo de falso y herético. Fue una genialidad de la propaganda. Transformaron la búsqueda de una revelación secreta en un acto de pecado. Y aquí es donde el poder terrenal entra en juego y lo cambia todo. Durante siglos, esta lucha fue principalmente teológica, pero todo cambió de forma radical en el siglo IV, cuando el emperador romano Constantino vio en el cristianismo una oportunidad. Un imperio unificado necesitaba una religión unificada, una fe que predicara el orden, la obediencia y la jerarquía. ¿Y qué versión del cristianismo encajaba perfectamente con esa necesidad? La ortodoxa, con su estructura piramidal de obispos, sacerdotes y un Dios en el cielo que validaba a un emperador en la tierra. ¿Te imaginas a un emperador romano adoptando una fe como la gnóstica, que enseñaba que todo el mundo material, incluido el propio imperio, era una prisión cósmica creada por un Dios ignorante? Imposible. Era una ideología subversiva. Así, la Iglesia ortodoxa hizo un pacto con el poder imperial. Los grandes concilios, como el de Nicea, no fueron solo reuniones para debatir sobre la naturaleza de Cristo, fueron eventos políticos para estandarizar la fe, para crear un producto religioso único para todo el imperio. La verdad dejó de ser una búsqueda espiritual y se convirtió en un decreto imperial. Lo que era ortodoxo se convirtió en ley, y lo que era herejía se convirtió en un crimen. Si sientes la injusticia de esta historia, si te duele la pérdida de tanto conocimiento espiritual, comenta ahora: la verdad no puede ser quemada. Tu voz se une a la de aquellos que protegieron estos secretos hace siglos. Una vez que la Iglesia tuvo el respaldo de las espadas del imperio, comenzó la Gran Purga. La creación del canon no fue solo un acto de selección, fue el preludio de una campaña masiva de destrucción. Se emitieron órdenes de quemar cualquier texto que hubiera sido declarado prohibido. Imagina por un momento el valor incalculable de conocimiento espiritual, las bibliotecas enteras de evangelios, de poemas, de tratados filosóficos, convertidos en cenizas por el fuego del fanatismo. Fue uno de los mayores crímenes culturales e intelectuales de la historia. La única razón por la que hoy podemos leer evangelios como el de Tomás o el de María Magdalena es por un acto de pura rebeldía. Porque en algún lugar de Egipto, alrededor del año 367, cuando la orden de destrucción fue emitida por el obispo Atanasio, un grupo de monjes, en lugar de quemar su biblioteca, la metió en una tinaja de barro y la enterró en el desierto, cerca de Nag Hammadi. Ese acto fue una profecía silenciosa, la fe de que un día, en un futuro lejano, alguien encontraría esa tinaja y la verdad oculta volvería a ver la luz para iniciar un nuevo despertar. Así que la verdad prohibida no fue simplemente un secreto que la Iglesia decidió no contar. Fue una visión del mundo, una espiritualidad completa que fue activamente perseguida, derrotada y borrada del mapa en una guerra por la narrativa. La victoria de la Iglesia Ortodoxa Católica, cimentada con poder político, nos legó una historia simplificada, controlada y, sobre todo, masculinizada del cristianismo. Un relato que ha dominado el pensamiento occidental durante casi 2 milenios. Pero ¿qué sucede cuando los ecos de los perdedores, enterrados bajo la arena del tiempo, finalmente resurgen en pleno siglo XX? ¿Qué pasa cuando la mente moderna,
con sus propias preguntas y anhelos, toma los fragmentos de esta revelación prohibida y empieza a unir las piezas de una forma completamente nueva? La respuesta es el fascinante nacimiento de una leyenda que la antigüedad nunca conoció, la creación del mito moderno de la hermana secreta de Jesús. Hemos viajado a través de los textos canónicos, nos hemos sumergido en el universo prohibido de los gnósticos y hemos desenmascarado la política de poder detrás de la creación de la Biblia. Ahora, llegamos al final de nuestro viaje, a la revelación definitiva. Y es aquí donde tenemos que ser brutalmente honestos. La idea de una hermana secreta de Jesús, una figura con un rol protagónico y una historia oculta, no es una verdad antigua que acabamos de desenterrar. Es un mito moderno, un mito poderoso, fascinante, pero un mito que hemos creado en nuestros tiempos. Piensa en ello como la receta perfecta para una leyenda. Los textos antiguos nos dieron los ingredientes crudos y dispersos. Por un lado, la Biblia canónica nos deja un misterio tentador, la mención de unas hermanas reales, de carne y hueso, pero que son anónimas, sin voz, un vacío histórico que pide a gritos ser llenado. Por otro lado, los evangelios apócrifos nos entregan una figura femenina de un poder espiritual inmenso, María Magdalena, la compañera, la apóstol preferida, pero que en ningún texto es identificada como familiar. ¿Ves las dos piezas? Una hermana sin historia y una mujer con una historia increíble pero sin lazo familiar. La academia descubrió el texto, la cultura popular escribió el guión. Durante más de 1600 años, estas dos piezas del rompecabezas permanecieron separadas, una en el libro oficial de la Iglesia y la otra enterrada bajo las arenas de Egipto. Pero en 1945 todo cambió. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi fue la chispa que encendió la mecha. Por primera vez, el mundo moderno tuvo acceso directo a esta visión alternativa y prohibida del cristianismo. La revelación fue monumental, pero se quedó en gran medida en los círculos académicos. El verdadero catalizador que trajo este secreto a las masas fue la ficción y la cultura popular. Libros como El Código da Vinci tomaron la figura de la koinonos, la compañera del Evangelio de Felipe, y la convirtieron en un thriller global sobre un linaje secreto, una esposa oculta y una conspiración de la Iglesia para esconder la verdad sobre la familia de Jesús. De la noche a la mañana, se creó un apetito voraz en el público por cualquier verdad prohibida, cualquier secreto familiar que pudiera humanizar a Jesús y desafiar a la institución. El escenario estaba perfectamente preparado para el siguiente paso de la leyenda. Esta fue la revelación que la Iglesia nunca vio venir, y aquí es donde nace la leyenda de la hermana secreta. Es una creación sincrética, una fusión moderna nacida de la era de la información y la conspiración. Si la mente del público ya había aceptado la idea de una esposa secreta, gracias a la ficción, el siguiente paso evolutivo del mito era casi inevitable. Alguien, en algún lugar, conectó los dos puntos, la evidencia canónica de hermanas anónimas y la narrativa gnóstica de una mujer espiritualmente poderosa. Y se hizo la pregunta, ¿y si la mujer más importante en la vida de Jesús no fuera una esposa, sino esa hermana cuyo nombre fue borrado? Es una teoría atractiva, emocionalmente resonante, pero es una construcción nuestra. No existe ni un solo texto antiguo, ni canónico, ni gnóstico, ni apócrifo de ningún tipo, que respalde esta idea. La hermana secreta de Jesús es un fantasma del siglo XXI. La revelación final de nuestra búsqueda no es una persona, sino un proceso. Hemos sido testigos del nacimiento de un mito en tiempo real, un mito que revela mucho más sobre nosotros y nuestros anhelos actuales que sobre la Judea del siglo I. Si este viaje te ha mostrado que la búsqueda de la verdad es más compleja de lo que imaginabas, comenta ahora: mi despertar no tiene dogmas. Declara tu libertad para seguir buscando, sin importar a dónde te lleve el camino. Pero entonces, ¿por qué necesitamos este mito ahora? ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por él? Porque la figura de la hermana secreta es un símbolo increíblemente poderoso para nuestra época. Encarna nuestra búsqueda de una espiritualidad que la Iglesia tradicional no nos ha podido dar.
En ella proyectamos nuestro deseo de un cristianismo con un rostro femenino fuerte, que restaure la voz que fue censurada. Proyectamos nuestro anhelo de un Jesús más humano, más familiar, más cercano a nuestras propias vidas y relaciones. La hermana secreta es el arquetipo de la verdad personal frente al dogma institucional, de la conexión directa frente a la religión intermediada. No la buscamos en los textos antiguos porque realmente creamos que está allí. La creamos en nuestra imaginación porque necesitamos que exista. Es un reflejo de nuestro propio despertar espiritual, de la necesidad de reconstruir una fe que se sienta más auténtica, más inclusiva y más alineada con nuestra propia verdad interior. Es menos una búsqueda histórica y más una sanación espiritual. Así, la gran revelación con la que cerramos este viaje es un espejo. La búsqueda de la hermana prohibida de Jesús no termina con el descubrimiento de un nombre en un pergamino, sino con el entendimiento de nuestros propios anhelos. El verdadero secreto no es lo que la Iglesia ocultó hace 2000 años, sino lo que nosotros, hoy, estamos tratando de encontrar. Buscamos la pieza femenina que falta en nuestra espiritualidad, la conexión humana que fue divinizada hasta el punto de la desconexión, la libertad de creer de una manera que resuene con nuestra alma. La leyenda de la hermana secreta es una señal de que estamos listos para una verdad más completa, una que nosotros mismos debemos construir. La búsqueda de esta figura termina aquí, pero tu verdadero viaje, el de tu despertar espiritual, con todas las preguntas y revelaciones que aún te esperan, ese apenas está comenzando. Hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy, pero no al final del camino. Empezamos buscando el nombre de una hermana secreta y en su lugar hemos encontrado algo mucho más profundo, un espejo. Descubrimos que la existencia de las hermanas de Jesús no es un secreto, sino un hecho bíblico silenciado. Vimos cómo los textos gnósticos, en su rebelión espiritual, elevaron lo femenino no a una hermana, sino a una compañera del alma. Entendimos que la palabra prohibido fue una herramienta política usada por una iglesia que forjó una alianza con el poder para construir una única verdad y destruir todas las demás. Y finalmente, hemos sido testigos de cómo nuestro propio anhelo, nuestra necesidad moderna de una fe más completa e inclusiva, ha creado el mito de la hermana secreta. La revelación más grande no es una conspiración antigua, sino una verdad sobre nosotros mismos. La búsqueda de esta figura femenina perdida es, en realidad, la búsqueda de la parte femenina de nuestra propia espiritualidad, la búsqueda de un Jesús más humano y de una conexión con lo divino que no necesite intermediarios. Y ahora que sabes esto, ahora que has visto cómo la historia fue manipulada, cómo la verdad fue censurada y cómo proyectamos nuestros propios anhelos en el pasado, puedes, honestamente, seguir viendo tu fe y el mundo de la misma manera que antes. Si sientes que este viaje ha cambiado algo en ti, si estás listo para caminar por un sendero de fe más auténtico y sin cadenas, quiero que hagas una última declaración en los comentarios. No es solo un comentario, es un decreto para tu alma. Escribe: estoy listo para la verdad que escondieron. Que estas palabras sellen tu compromiso con tu propio despertar. Tu viaje hacia la soberanía espiritual acaba de comenzar. Esto no termina aquí. Hay muchísimos otros textos prohibidos, otros misterios y secretos esperando ser sacados a la luz. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de buscadores para no perderte la próxima revelación. Este es solo el comienzo de todo lo que vamos a descubrir juntos. La revelación continúa. Justo ahora, está apareciendo en tu pantalla un video sobre las enseñanzas secretas del Evangelio de Tomás, las palabras de Jesús que la Iglesia intentó enterrar para siempre. Es el siguiente paso indispensable en tu despertar. Haz clic ahora. No dejes que este impulso se detenga. Te espero allí para continuar desvelando la verdad.